Hola, ¿qué tal? Es un placer el saludarles. Bienvenidos a nombre de todo el equipo de noticias de Telemundo Atlanta. Soy Jorge Buzo y bueno, pues gracias por estar en esta serie especial de 4 emisiones en donde juntos vamos a intentar analizar un poco acerca de la controvertida ley migratoria estatal HB 87, aprobada el pasado 14 de abril en el cierre de actividades legislativas en ambas cámaras del Congreso local. Un marco regulatorio que de entrar en vigencia el próximo viernes 1 de julio tendrá serias consecuencias en contra de 425,000 personas indocumentadas que viven en el estado de Georgia. En 1829, la primera fiebre del oro se registra en las tierras que ahora conocemos como el estado de Georgia, en donde los indios cherokees habitaban originalmente este lugar, por lo que el gobierno del nuevo estado de la Unión Americana generó leyes para que estos fueran desplazados. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos dictaminó en 1832 que Georgia no podía imponer sus leyes en territorio cherokee, ya que solo el gobierno nacional y no los gobiernos estatales tenían autoridad sobre los asuntos indios. Con el Acta de Remoción India de 1830, una ley que ordenaba a los aborígenes americanos a moverse al oeste del río Mississippi, y luego de tensas negociaciones, los cherokees fueron expulsados en la primavera de 1838 a territorios de Arkansas y Oklahoma. Durante el trayecto, las condiciones del viaje y las enfermedades provocaron que miles de indios murieran en un penoso peregrinar al que se le conoce históricamente como el Sendero de las Lágrimas. Hoy la historia parece repetirse. La tierra que durante la década de los años 60 en el siglo pasado fuera la cuna del movimiento por los derechos civiles encabezados por el doctor Martin Luther King, más de 45 años después vuelve a ser el escenario de un conflicto en contra de las minorías. La HB 87 viene a ser la culminación de una serie de políticas contra la inmigración indocumentada que fue iniciada hace varios años en otras partes del país. En las últimas décadas del siglo XX, la inmigración indocumentada y de hecho la inmigración en general era mínima en el estado de Georgia y su capital Atlanta. En 1970 estamos hablando que la población de gente que había nacido fuera del estado o fuera de los Estados Unidos era el 0.2% de la población. Un numerito, 33,000 gentes. Eran los que había en 1970. En 1980 estamos ya llegando a 0.6. O sea, ya se había incrementado a 160,000 gentes el número o sea, ya empieza el crecimiento desde muchísimo antes de que fue el 1996, que fue cuando fue las Olimpiadas. Para mediados de los años 90, la capital del estado de Georgia se preparaba para un acontecimiento que pocas ciudades en el mundo pueden realizar: los Juegos Olímpicos de la era moderna, que en Atlanta cumplirían sus primeros 100 años. La construcción de modernas instalaciones y una remodelación a fondo de esta urbe del sureste de los Estados Unidos implicaba, además de una millonaria inversión, el arduo trabajo de miles de obreros que en esta parte del país resultaban insuficientes. La urgencia de tener todo a tiempo para el verano de 1996 hizo necesaria la contratación de mucha mano de obra, la cual fue satisfecha en buena parte de trabajadores indocumentados, lo que convirtió a Atlanta en un polo de atracción para miles de nuevos inmigrantes. Para ser francos, las Olimpiadas de Atlanta fueron bastante mal organizadas. La verdad, porque hubo mucho efecto de que no habían arreglado bien las cosas y que no habían terminado en tiempo. Y había una presión tremenda para terminar las cosas, es cuando con desesperación empezaron a pedir mano de obra de fuera. Pasada la justa olímpica, Atlanta experimentó el mayor crecimiento económico de toda su historia, y con ello la necesidad de edificar más, mucho más, lo que hizo de la industria de la construcción una floreciente actividad y una atractiva fuente de empleo. Este incremento en la economía estatal se reflejó en la parte sur del estado, donde la actividad agrícola también demandó de mano de obra. Todo ello provocó que Georgia en pocos años se convirtiera en un destino de trabajo seguro para nuevos inmigrantes en la búsqueda del sueño americano. Y también esto tampoco resulta nuevo en el estado, donde hace poco menos de una década se han introducido fuertes disposiciones locales que han hecho difícil la vida a quienes carecen de estatus migratorio. Empezaron a haber disposiciones locales en diferentes ciudades o condados de los 159 partes, pero no era ningún elemento fundamental.
El verdadero fuerte fue el efecto de la ley de la 206 en el año 2006, cuando empezaron con todo este proceso de decir, ok, una copia casi de la 187, es decir, vamos a prohibir servicios. No era un ataque a los ilegales en su persona, sino vamos nosotros a evitar que no tengan los servicios estas gentes que son ilegales. En la primavera del 2006, el senador Chip Rogers presenta la propuesta SB 529, la cual, después de pasar por el comité de conferencia en las dos cámaras, es aprobada por el Congreso estatal y firmada por el gobernador Sonny Perdue. La llamada Ley de Seguridad, o cumplimiento de la Ley de Inmigración de Georgia, contempla severas penas a quienes cometan tráfico humano, contraten o subcontraten a personas indocumentadas en trabajos de obra pública, además de establecer reglas para el otorgamiento de licitaciones y niega servicios de salud en instituciones estatales a quienes carezcan de documentos migratorios. Para el año 2007, varios condados de Georgia deciden adoptar medidas propias o, más bien, sumarse a mecanismos ya existentes. O sea, empezaron a haber una serie de elementos ya no contra los servicios, sino ya empezaron, pero por el lado de fuera, a tratar de parar a la persona misma. O sea, ya empezaron ahí a tratar de aislar al inmigrante mismo, que es ahí donde empieza no solo el proceso de perfilar a una persona, sino también de hacer un juicio separado para un tipo de persona que a otro. Entre estos mecanismos destaca el programa 287G, que es un memorándum de acuerdo de la Ley Federal de Inmigración y Nacionalidad, realizada en el año 1996, y que faculta a las autoridades locales para que apliquen las leyes federales de inmigración previo acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE. Bajo este acuerdo, las autoridades locales pueden comprobar el estatus migratorio de personas que han sido arrestadas por cargos criminales, emitir órdenes de detención y retener a los detenidos hasta 48 horas antes de ser entregados a las autoridades federales, e iniciar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados que son arrestados. El condado de Cobb fue de los primeros en Georgia en adherirse a este programa. Holly Whitfield se sumaron poco tiempo después y Gwinnett lo hizo en noviembre del año 2009. Con la llegada de los republicanos al gobierno de Georgia, quienes no habían ocupado la silla del gobernador desde 1872, al igual que la mayoría en el Congreso estatal, se generó un replanteamiento en varios temas. El de la agenda política, sobre todo la inmigración o la tolerancia a la inmigración indocumentada, fue uno de ellos. Los fallidos intentos por una reforma migratoria en tiempos de la administración del presidente George Bush, la prioridad de fortalecer la seguridad nacional ante los ataques del 11 de septiembre del 2001 en la ciudad de Nueva York, la desaceleración económica que hace crisis precisamente en la rama de la construcción y bienes raíces hace casi 3 años, así como el incremento en los accidentes de tráfico y actos delictivos donde se han visto involucrados inmigrantes sin papeles, han sido motivo para que desde el año 2006 se generen aquí en Georgia medidas que criminalizan a los indocumentados, las cuales se basaron inicialmente en los intentos realizados 2 décadas antes en el estado de California con el entonces gobernador Pete Wilson, que lanzó la propuesta 187. Esta es una enmienda al Código Oficial del Estado de Georgia que modifica el otorgamiento de licencias de conducir, prohíbe la emisión de licencias locales, sanciona con cárcel a quienes manejen sin licencia o se encuentre suspendida o revocada, convirtiéndolo en un delito grave, al igual que si lo hace bajo la influencia del alcohol o drogas. La imposibilidad de que personas indocumentadas puedan conseguir una licencia, la interacción del Acuerdo 287G con la SB 350 y la necesidad de transportarse han hecho que mínimas infracciones de tráfico se conviertan en procesos de deportación de miles de inmigrantes en los últimos años. A estos mecanismos jurídicos se suman otros programas federales como el de Comunidades Seguras, que verifica el estatus migratorio de detenidos en cárceles de ciudad o condado para ser cotejadas con las bases de datos federales de inmigración. El CAP, o Programa de Criminales Extranjeros, similar al Acuerdo 287G con supervisión del Servicio de Inmigración y Aduanas ICE, y normalmente es previo a la firma de dicho acuerdo. Todo esto, al igual que otros bandos y ordenanzas, hacen cada vez más difícil manejar, estudiar, tener trabajo y, en general, tener estadía si no se tienen papeles migratorios en la Unión Americana. Para el periodo legislativo del año 2008, otra propuesta legislativa, la SB 350, interactúa con otras disposiciones ya existentes en el incremento de la deportación de indocumentados en Georgia. The question is a very simple one.
La pregunta es, ¿quieren reforma migratoria o no quieren reforma migratoria? Es una pregunta simple. El problema es que las soluciones no son tan simples. La realización de análisis y sesiones de consulta fueron la base para que el congresista Matt Ramsey y el senador Jack Murphy conformaran las dos propuestas que fueron sometidas a las dos cámaras del Congreso de Georgia en el recién concluido periodo legislativo. Después de análisis y debates en el seno de los comités jurídicos de la Casa de Representantes y el Senado, así como de su paso por el Pleno en ambos órganos, las dos iniciativas se convierten en una sola que, bajo la nomenclatura HB 87, fue aprobada el pasado 14 de abril. Para finales del año 2010, representantes y senadores estatales, en su mayoría republicanos, conformaron un comité especial para la creación de una reforma migratoria, ello ante la justificación de que la administración del presidente Barack Obama no ha trabajado en ella y que los esfuerzos de legisladores federales como Luis Gutiérrez o el líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, han sido insuficientes. Momento de hacer una breve pausa, pero al regreso conoceremos en detalle cuáles son los aspectos más relevantes de la HB 87.